Hola, estás en Voz Dormida. Hoy exploraré algo que probablemente ocurre cada noche a pocos centímetros de tu almohada, sin que nadie te lo haya explicado en términos concretos. Hablaré de lo que le sucede al cerebro cuando el ruido cesa durante 10 minutos antes de dormir. No desde el ángulo del bienestar ni de ninguna práctica espiritual, desde la biología, desde los mecanismos, desde lo que los instrumentos de medición muestran cuando un sistema nervioso recibe algo que en la vida moderna se ha vuelto extrañamente escaso. Cuéntame en los comentarios cuánto tiempo libre tienes ahora mismo, o simplemente cómo te fue el día. Me gusta leer lo que escribís ahí. Hay personas muy atentas y reflexivas. Si el proyecto Voz Dormida te gusta, puedes seguir el enlace en la descripción y apoyarlo. Hay una pregunta que atravesará todo lo que voy a contar, y conviene tenerla presente desde el principio. ¿Puede 10 minutos de silencio cambiar algo real en el cerebro? La respuesta inmediata parece obvia. 10 minutos no son nada. Una fracción minúscula del día. Una cantidad de tiempo que se consume sin notarlo entre una notificación y la siguiente. La intuición dice que para cambiar algo en un sistema tan complejo como el cerebro, hace falta más que eso. Tiempo, esfuerzo, entrenamiento, constancia medida en semanas o meses. Y sin embargo, la neurociencia lleva décadas acumulando datos que apuntan en una dirección diferente. Esos 10 minutos no son neutrales. Ocurren en un momento del ciclo biológico en que el cerebro es extraordinariamente sensible a lo que recibe. Lo que entra en ese intervalo no se procesa de la misma manera que lo que ocurrió a mediodía o a media tarde. El cerebro en la transición entre vigilia y sueño opera con una lógica propia, y esa lógica convierte esos minutos en algo parecido a una puerta. Lo que cruza esa puerta cambia de naturaleza. Para entender por qué, hace falta empezar por una idea que resulta contraintuitiva la primera vez que se escucha. El silencio no es ausencia de actividad neurológica. Cuando el entorno se calla y dejas de procesar información activa, el cerebro no reduce su trabajo. Hay un sistema específico que en ese momento se enciende con una intensidad que sorprendió a los investigadores cuando comenzaron a medirlo con resonancia magnética funcional. Se le llama red por defecto, o por sus siglas en inglés, DMN. Es una red de regiones cerebrales que permanece relativamente silenciosa cuando estás haciendo algo concreto y focalizado, y que se activa de forma prominente cuando dejas de hacerlo. Lo llamativo es la magnitud del consumo. La DMN consume más glucosa que el estado de atención sostenida. En términos de gasto metabólico, el cerebro trabaja más en silencio que durante muchas tareas activas. Eso significa que la idea de descansar la mente al dejar de hacer cosas es, en sentido estricto, inexacta. La mente no descansa, cambia de tarea. Y la tarea a la que cambia es, en cierto sentido, la más importante que realiza. La DMN procesa memoria autobiográfica, integra experiencias recientes en la narrativa continua de quién eres, proyecta posibles futuros, evalúa relaciones sociales, construye el relato coherente del día que acaba de ocurrir. No es ruido de fondo neural. Es el sistema que mantiene la continuidad del yo a lo largo del tiempo. Cuando me preguntas ¿cómo fue tu día?, cuando recuerdas algo que dijiste esta mañana y lo interpretas de una manera que no habías visto antes, cuando imaginas lo que pasará mañana, eso es la DMN trabajando. Y aquí aparece algo que tiene consecuencias directas para lo que ocurre mientras duermes. El sueño no archiva el día de manera aleatoria. La consolidación de memoria durante el sueño opera con prioridades. Los contenidos que estaban activos en el momento de la transición vigilia-sueño reciben un trato preferente.
El sistema nervioso lleva al ciclo nocturno lo que tenía entre manos cuando cerró los ojos. Lo que la DMN estaba procesando en esos últimos minutos no desaparece al dormirse. Entra en el sueño con una marca de importancia que el ciclo nocturno interpreta como instrucción de procesamiento profundo. Eso convierte esos 10 minutos en algo más que un tiempo muerto entre el día y el sueño. Son el filtro. Son el momento en que el cerebro, de manera no del todo consciente, selecciona el material que llevará a la consolidación. Y la pregunta de qué entra en ese filtro depende en gran medida de en qué estado llega el sistema nervioso a ese momento. Un cerebro que atraviesa esa transición con alta carga de activación, con el sistema de alerta encendido, con la corriente de pensamientos sin resolver corriendo a plena velocidad, lleva al sueño un conjunto de contenidos muy diferente al de un cerebro que llega a ese umbral desde un estado de menor activación sostenida. La pregunta que queda al fondo de todo esto no es si 10 minutos de silencio son suficientes para cambiar algo. Esa formulación asume que sabemos de antemano qué tipo de cambio estamos buscando y en qué escala temporal lo esperamos. Quizás la pregunta más precisa es otra. Si el cerebro hace en silencio un trabajo específico e irreemplazable, si ese trabajo ocurre justo antes del sueño, y si lo que entra en ese trabajo determina lo que el sueño hace durante horas, entonces esos 10 minutos no son una práctica añadida a la vida. Son parte de la arquitectura del cerebro durmiente. Una parte que puede ocurrir de manera caótica o de manera que tenga algún grado de coherencia. Esa diferencia tiene nombre en la fisiología y tiene consecuencias medibles. La red por defecto no es un sistema recién descubierto. Los primeros datos que la mostraban activa en ausencia de tarea aparecieron en estudios de neuroimagen de los años 90, y durante años los investigadores los trataron como señal de error, como ruido que había que filtrar antes de analizar los resultados. El cerebro haciendo algo cuando se suponía que no hacía nada era un problema metodológico, no un fenómeno que mereciera atención. Pasó casi una década antes de que alguien decidiera que ese ruido era el dato. Lo que cambió esa percepción fue el trabajo sistemático sobre el consumo metabólico. Las mediciones de glucosa cerebral mostraban que ciertas regiones, la corteza prefrontal medial, el giro angular, la corteza cingulada posterior, mantenían un nivel de actividad metabólica alto de forma constante, independientemente de si el sujeto estaba resolviendo una tarea o simplemente tumbado sin instrucciones. La actividad no desaparecía en reposo, se reorganizaba. Y cuando el sujeto comenzaba una tarea que exigía atención focalizada, esas regiones se desactivaban. La relación era inversa. A más atención dirigida hacia afuera, menos actividad en esa red. A menos atención dirigida hacia afuera, más. Eso es lo que hace que el silencio sea, en términos neurológicos, una condición de encendido para ese sistema. Cuando el entorno deja de exigir procesamiento activo, la DMN no recibe una señal de descanso. Recibe una señal de turno. ¿Y qué hace con ese turno merece precisión? Porque la descripción habitual es vaga. Se dice que la DMN procesa el yo, que integre la experiencia, que genera pensamiento espontáneo. Todo eso es verdad, pero deja fuera la especificidad del mecanismo. La red por defecto trabaja sobre la memoria episódica, que es el registro de eventos con coordenadas temporales y contextuales. Trabaja también sobre la teoría de la mente, que es la capacidad de modelar estados mentales propios y ajenos. Y trabaja sobre la proyección prospectiva, que es la construcción de escenarios futuros a partir de patrones extraídos del pasado. Estas tres funciones tienen en común que requieren integrar información de distintos momentos temporales. La DMN es, en ese sentido, el sistema que da continuidad al tiempo subjetivo. Eso tiene una implicación directa que vale la pena detenerse a considerar. Si la DMN es el sistema que construye la coherencia del yo a lo largo del tiempo, activarla en los minutos previos al sueño equivale a poner ese sistema a trabajar sobre los materiales del día. ¿Qué episodio selecciona? ¿Qué relaciones establece entre ellos? ¿Desde qué ángulo emocional los procesa?
Todo eso depende del estado de activación con que llega el sistema nervioso a ese momento. La DMN no trabaja en el vacío. Trabaja sobre lo que está disponible y con la coloración afectiva que el sistema nervioso trae consigo. Aquí la frontera que importa no es entre hacer algo y no hacer nada. La frontera está dentro del estado de no hacer nada. Un cerebro que entra en silencio desde un estado de alta activación simpática lleva a la DMN un conjunto de materiales bajo una presión muy específica. Los eventos del día con mayor carga emocional, los problemas sin resolver, las interacciones que dejaron alguna forma de activación pendiente, tienen mayor disponibilidad de la memoria de trabajo en ese estado. La DMN trabaja sobre lo que está más accesible, y lo más accesible en un sistema nervioso activado son los contenidos que el sistema de amenaza marcó como relevantes. La consecuencia de esto es que el contenido que la DMN procesa en esos minutos no es una muestra representativa del día. Es una muestra sesgada hacia lo que tuvo mayor carga de activación. Y ese sesgo no es inocuo, porque lo que la DMN procesa en la transición es, en gran medida, lo que entrega al sueño como material de trabajo prioritario. La consolidación de memoria durante el sueño no opera como una copia de seguridad que guarda todo por igual. Opera con un sistema de prioridades que pondera, entre otros factores, el nivel de activación emocional y la relevancia percibida de los contenidos en el momento de la codificación. Los contenidos que estaban activos justo antes de dormirse llegan al sueño con una etiqueta de recencia que el sistema de consolidación interpreta como relevancia. Reciente equivale, en la lógica del sueño, a importante. Lo que el cerebro tenía en mente al cerrar los ojos es lo que el sueño va a procesar con mayor intensidad. Esto desplaza por completo la definición intuitiva de lo que son esos 10 minutos. La intuición dice que son tiempo libre, tiempo vacío, el tramo del día que no vale la pena administrar porque no ocurre nada. La medición dice que son el momento en que el cerebro ejerce de editor del día, no de manera consciente ni deliberada, sino como consecuencia directa de cómo funciona la arquitectura de la consolidación. Lo que entra en esos 10 minutos no se trata igual que lo que ocurrió a mediodía, se trata con prioridad. Lo que todavía queda sin resolver en este punto y que tiene consecuencias que se irán desenvolviendo es la pregunta de cuánto control real existe sobre qué hace la DMN en ese momento. El sistema no recibe instrucciones explícitas. No se le puede pedir que procese el episodio agradable del desayuno en lugar del conflicto de la tarde. Lo que sí puede modularse es el estado desde el que el sistema nervioso entra en esa fase. Y esa modulación tiene un umbral temporal que no es arbitrario. Pero ese umbral pertenece ya a otro mecanismo, y su lógica es distinta a la de la red por defecto. La red por defecto construye algo que no tiene nombre sencillo en el lenguaje cotidiano. Lo más cercano sería el yo narrativo, la versión continua de ti mismo que persiste de un día al siguiente, que recuerda que ayer tomaste una decisión y que mañana habrá consecuencias. Ese yo no existe como dato almacenado en ningún lugar concreto del cerebro. Existe como proceso. Es el resultado de que la DMN integre, una y otra vez, episodios dispersos en una línea coherente. Sin ese trabajo de integración, los eventos del día quedarían como fragmentos sueltos, sin relación entre sí, sin el hilo que los convierte en experiencia de una persona que avanza en el tiempo. Hay un supuesto muy extendido sobre qué ocurre en los minutos previos al sueño, que son tiempo de transición pasiva, un intervalo sin función propia en el que el cerebro simplemente espera a apagarse. Bajo esa lógica, da igual lo que pase en esos minutos porque su contenido se disolverá en cuanto llegue el sueño. El día ya ocurrió, el cerebro ya lo procesó durante las horas activas y lo que queda es solo el tramo final sin relevancia funcional. Los datos de neuroimagen funcional no sostienen ese supuesto. La actividad de la DMN en los minutos previos al sueño muestra patrones específicos que correlacionan con el contenido de los sueños y con los resultados de las pruebas de memoria realizadas al día siguiente. La red no espera, trabaja.
Y el material sobre el que trabaja en ese intervalo tiene una particularidad que lo distingue del material procesado durante el día. Llega al umbral del sueño marcado como reciente, y en la lógica del sistema de consolidación nocturna, reciente funciona como una señal de prioridad. Una persona que pasa los últimos minutos antes de dormirse, revisando situaciones del día con alta carga emocional, no está simplemente pensando. Está preseleccionando el contenido que el sueño procesará con mayor intensidad. Eso no es metáfora ni exageración. Es una descripción del mecanismo por el cual la recencia afecta la prioridad de consolidación. El sueño no empieza con una pizarra en blanco, empieza con el estado en que lo dejó la vigilia. La complicación aparece cuando se examina qué tipo de contenidos tiene mayor disponibilidad en ese momento para la DMN. El sistema nervioso no distribuye la accesibilidad de manera uniforme entre todos los eventos del día. Los episodios con mayor carga de activación emocional, conflictos sin resolver, preocupaciones, situaciones de incertidumbre, tienen una huella de memoria de trabajo más fuerte que los episodios neutros o positivos de intensidad comparable. Eso significa que la DMN, trabajando sobre lo que está disponible, tiende a operar sobre los contenidos que el sistema de alerta marcó como relevantes. No porque elija hacerlo, sino porque son los más accesibles. El resultado es un sesgo en la selección de material que el sueño recibirá como prioritario. Cuando ese proceso se repite noche tras noche, sin ninguna modulación del estado de entrada, la consolidación nocturna refuerza sistemáticamente los contenidos de mayor carga negativa. No porque el sueño sea pesimista por naturaleza, sino porque la lógica evolutiva del sistema de memoria asigna mayor valor de almacenamiento a la información potencialmente amenazante. En el contexto de la supervivencia, recordar un peligro con mayor fidelidad que un momento agradable tiene sentido. En el contexto de la vida contemporánea, ese mismo mecanismo puede convertirse en un ciclo de consolidación que amplifica progresivamente el sesgo negativo del estado emocional basal. Lo que cambia cuando el cerebro llega a ese umbral desde un estado de menor activación no es el mecanismo de la DMN. El mecanismo es el mismo. Lo que cambia es el conjunto de materiales disponibles sobre los que opera. Un sistema nervioso que llega a la transición con activación simpática reducida presenta una distribución diferente de la accesibilidad en memoria de trabajo. Los contenidos neutros y los positivos tienen relativamente más peso porque los contenidos amenazantes no han recibido la señal de prioridad que genera la activación sostenida del sistema de alerta. La DMN sigue haciendo su trabajo de integración narrativa, pero lo hace sobre una muestra del día con una distribución distinta. La diferencia entre esos dos estados de entrada no es trivial. No se mide en sensaciones subjetivas de calma o ansiedad antes de dormir. Se mide en qué patrones de actividad muestran las regiones de consolidación durante el sueño posterior y en qué resultados producen las pruebas de memoria emocional al día siguiente. Ese es el nivel en que la distinción se vuelve concreta y verificable. La pregunta que surge de aquí tiene un filo incómodo. Si el estado desde el que el sistema nervioso entra al sueño determina el sesgo del material que la DMN entrega a la consolidación, y si ese sesgo se acumula con el tiempo, entonces esos minutos previos al sueño no son irrelevantes para la arquitectura emocional a largo plazo. Son uno de los puntos en que esa arquitectura se construye o se erosiona, de manera silenciosa y repetida cada noche. Eso reformula el problema de manera que resulta difícil ignorar. La pregunta no es si 10 minutos de silencio tienen algún efecto sobre el bienestar, formulación que suena a promesa de autoayuda sin base. La pregunta es si el estado de entrada al sueño afecta qué construye la consolidación nocturna, y si ese efecto se acumula en una dirección discernible. Los datos apuntan hacia sí. Y si la respuesta es sí, entonces el tipo de actividad cognitiva que ocupa esos minutos deja de ser una cuestión de preferencia personal y se convierte en una variable con peso real en la arquitectura de la memoria y el estado emocional. Lo que todavía no cierra aquí es la pregunta práctica. Si el estado de entrada al sueño depende de la activación del sistema nervioso en ese momento,
qué produce ese descenso de activación y en qué condiciones ocurre. La respuesta no está en la intención ni en la decisión consciente de calmarse. Está en la fisiología de la respuesta de relajación, que tiene parámetros propios, un umbral temporal específico y una lógica que no obedece a la voluntad de la misma manera en que obedecen otros sistemas. Eso pertenece a un mecanismo distinto, y sus implicaciones son, si acaso, más desconcertantes que las de la red por defecto. Hay algo desconcertante en la manera en que el sueño trata el tiempo. No lo respeta en orden cronológico. No archiva los eventos del día según cuándo ocurrieron, sino según cuánta carga traen consigo en el momento del cierre. Un episodio de hace 10 horas puede quedar más fijo en la memoria que uno de hace 10 minutos, si el de hace 10 horas tenía mayor activación emocional cuando el sueño comenzó. Y un episodio de hace 10 minutos puede volverse más sólido que cualquier otra cosa del día si es lo último que el cerebro procesó con atención antes de cruzar el umbral. Eso es la paradoja de la consolidación nocturna. El sueño no borra lo que ocurrió antes de él. Lo amplifica. Toma los contenidos que estaban activos en la transición y los trabaja con mayor intensidad que los contenidos que ya habían bajado de temperatura. La memoria que emerge al despertar no es una fotografía del día completo. Es una versión editada en la que ciertos momentos tienen más peso, más nitidez, más facilidad de acceso que otros. Y el criterio de edición no es la importancia objetiva de los eventos, sino la intensidad de su presencia en el umbral del sueño. La paradoja tiene un nombre técnico aunque no se use habitualmente fuera de la literatura de neurociencia del sueño. Se llama dependencia de la activación previa en la consolidación dependiente del sueño. El mecanismo es este. Durante el sueño, especialmente las fases de sueño de ondas lentas y en el sueño REM, el hipocampo transfiere información a la corteza para su almacenamiento a largo plazo. Ese proceso de transferencia no opera sobre todos los contenidos por igual. Opera con una jerarquía que pondera, entre otros factores, la recencia y el nivel de activación emocional de los contenidos en el momento en que comenzó el sueño. Lo que estaba más activo entra con más fuerza al proceso de consolidación. Lo que ya se había enfriado queda en un plano secundario. La paradoja se nombra cuando se examina lo que eso implica en términos prácticos. Si el sueño amplifica lo que estaba presente en la transición, entonces los minutos previos al sueño no son el final del día. Son el filtro que decide qué del día sobrevive con mayor peso al amanecer. No en sentido metafórico, sino en el sentido literal de qué patrones de actividad neural quedan más reforzados tras el ciclo nocturno. El cerebro que se duerme pensando en un problema sin resolver no se despierta habiendo descansado de ese problema. Se despierta con ese problema más consolidado, más disponible, más fácil de activar que antes. Intentar resolver la paradoja lleva a un punto que parece lógico. Si el sueño amplifica lo que entra en la transición, entonces lo que hay que hacer es controlar qué entra. Dirigir la atención hacia contenidos neutros o positivos en esos minutos. Alejarla de los problemas, las preocupaciones, las situaciones sin cierre. La solución parece accesible. Decir deliberadamente, antes de cerrar los ojos, que se va a pensar en algo tranquilo. El cerebro no funciona así, y ahí es donde la paradoja se vuelve irresoluble. El sistema de atención no tiene un mecanismo de supresión directa. Cuando se intenta no pensar en algo específico, la operación de verificar que no se está pensando en eso requiere activar la representación de aquello que se quiere evitar. El intento de dirigir la atención conscientemente hacia algo en particular activa el sistema ejecutivo prefrontal, que es el sistema de control, planificación y monitoreo. Y ese sistema es exactamente el que necesita desactivarse para que ocurra la transición al sueño. No se puede salir del estado de alta activación cognitiva usando más activación cognitiva. La resolución que parece posible desde afuera resulta ser una trampa desde adentro. Porque la instrucción de relajarse antes de dormir exige que alguien la ejecute, y quien la ejecuta es el mismo sistema que habría que desactivar para que funcionara. No es un problema de voluntad ni de esfuerzo insuficiente. Es un problema de arquitectura.
El circuito de automonitoreo y el circuito de desactivación comparten recursos con el circuito ejecutivo. Poner el primero en marcha interfiere con el segundo. La razón por la que esta paradoja no se disuelve con más información es estructural. No hay un modo de salir de ella desde dentro del sistema que la genera. El acceso consciente a los propios estados de activación es limitado. El cerebro puede registrar que está activado, pero ese registro no produce automáticamente la desactivación. Lo que ocurre, cuando ocurre bien, es que el sistema nervioso autónomo responde a condiciones específicas del entorno y del cuerpo que le permiten soltar la activación sin que medie una decisión deliberada. El descenso de activación no es algo que se hace, es algo que ocurre cuando se dan las condiciones. Y aquí la paradoja tiene consecuencias directas para ti, no como abstracción, sino como mecánica de cada noche. Si el modo de entrar al sueño determina qué amplifica el sueño, y si el intento deliberado de controlar ese modo reproduce el estado que se quiere evitar, entonces la pregunta correcta no es qué pensar antes de dormir. La pregunta es qué condiciones permiten que el sistema nervioso baje de activación por sí solo, sin que nadie tenga que gestionarlo. Eso desplaza el problema desde el dominio de la intención al dominio de las condiciones previas. No es lo mismo. Lo que se vuelve irresoluble en esta paradoja es la creencia de que la solución está en hacer algo distinto en esos minutos. El esfuerzo mismo es parte del problema. La paradoja no se resuelve con más esfuerzo bien orientado ni con mejores técnicas de control de atención. Se disuelve cuando se disuelve porque el sistema nervioso recibe señales que no requieren procesamiento activo y que llevan tiempo suficiente para producir un cambio medible en los parámetros fisiológicos. Ese tiempo tiene una magnitud aproximada. No es inmediato. No ocurre en el momento en que el cuerpo se recuesta. Requiere una duración real que el cerebro necesita para creer, sin que nadie se lo explique, que el peligro ha terminado. La consecuencia de esto para quien escucha no es una instrucción. Es un reencuadre del problema. Si intentar relajarse activa lo que habría que desactivar, y si lo que amplificará el sueño depende del estado en que comienza, entonces la cuestión central no es la calidad del esfuerzo, sino la existencia de condiciones que permitan que el sistema nervioso haga lo que ya sabe hacer cuando no está siendo interrumpido por su propio intento de gestionarse. La paradoja no desaparece, pero su estructura cambia en cuanto se acepta que el control directo sobre ese umbral es exactamente tan limitado como lo sugiere la arquitectura del sistema. Hay una diferencia entre recostarse y relajarse que el cerebro distingue con precisión, aunque tú no lo percibas de inmediato. Recostarse es una posición. Relajarse es un estado fisiológico con parámetros específicos y medibles. Descenso del cortisol en sangre, aumento de la variabilidad del ritmo cardíaco, elevación de la temperatura periférica en las extremidades. Esos cambios no ocurren en el instante en que el cuerpo toca la superficie. Ocurren después de un periodo sostenido durante el cual el sistema nervioso recibe señales consistentes de que no hay amenaza activa. Y ese periodo tiene una duración mínima que los estudios sobre la respuesta de relajación sitúan en torno a los 10 minutos. ¿Por qué 10 minutos y no 3 o 30? La respuesta tiene que ver con la lógica del sistema nervioso autónomo, que es el conjunto de circuitos que regula las funciones involuntarias del organismo. Ese sistema opera en dos modos principales. El modo simpático es el de activación. Prepara el cuerpo para responder a una demanda, sube la frecuencia cardíaca, libera cortisol, redirige recursos hacia los músculos y el sistema de atención. El modo parasimpático es el de recuperación. Baja la frecuencia cardíaca, activa la digestión, permite la reparación tisular, reduce la carga metabólica del estado de alerta. La transición entre esos dos modos no es un interruptor, es un proceso gradual que requiere señales sostenidas para que el sistema nervioso central interprete el entorno como seguro.
El cuerpo no confía en señales breves porque, desde una perspectiva evolutiva, una señal de seguridad que dura 2 minutos podría ser una pausa temporal en el peligro. Una señal que dura 10 tiene más peso. Aquí aparece algo que merece detenerse. La respuesta de relajación no es la ausencia de tensión. Es un estado activo con su propia firma fisiológica, descrita por Herbert Denson en sus investigaciones sobre las respuestas del organismo a prácticas de quietud sostenida. Benson identificó que ese estado produce cambios sistemáticos en el metabolismo, en la frecuencia respiratoria y en la actividad electroencefálica que no ocurren simplemente por estar quieto. Requieren tiempo de inducción. El cuerpo en reposo pasivo no alcanza esos parámetros. El cuerpo en reposo con atención sostenida y sin estimulación nueva durante un periodo suficiente, sí. La variabilidad del ritmo cardíaco merece una aclaración aquí, porque es uno de los biomarcadores más utilizados en este campo. No es lo mismo que la frecuencia cardíaca. La frecuencia mide cuántas veces late el corazón por minuto. La variabilidad mide las fluctuaciones en el tiempo que transcurre entre latido y latido. Un corazón que late a exactamente el mismo intervalo entre cada pulso no es señal de salud. Es señal de que el sistema nervioso autónomo ha perdido flexibilidad. Un corazón con alta variabilidad entre latidos refleja un sistema nervioso que responde con finura a las señales del entorno y del organismo. Cuando el sistema parasimpático toma el control, la variabilidad del ritmo cardíaco aumenta. Cuando el sistema simpático domina, disminuye. Ese parámetro no puede falsificarse subjetivamente. No basta con sentirse tranquilo para que la variabilidad aumente. El sistema tiene que estarlo de manera real, medible, registrable. La temperatura periférica funciona de manera similar. Durante la activación simpática, los vasos sanguíneos de las extremidades se contraen para redirigir el flujo hacia los órganos centrales y los músculos grandes. Al entrar en el estado parasimpático, esa constricción se relaja y la temperatura de las manos y los pies sube ligeramente. Es uno de los indicadores usados en biofeedback precisamente porque no puede controlarse de manera voluntaria directa. El sistema nervioso lo regula según su propio criterio, no según lo que el sujeto decida sentir. Lo que esto implica es concreto. Alguien puede acostarse, cerrar los ojos y declarar mentalmente que está relajado. Si el sistema nervioso autónomo sigue en modo simpático, la variabilidad del ritmo cardíaco permanece baja, el cortisol sigue elevado y la temperatura periférica no ha cambiado. Fisiológicamente, ese organismo todavía está en estado de alerta. El umbral del sueño, al que llega en esas condiciones, es el umbral de un sistema que no ha recibido la señal de cierre. Y lo que el sueño hará con ese estado ya lo trabajamos antes. Tomará el material presente en la transición y lo amplificará. Una persona que lleva semanas durmiendo poco y llega exhausta a la cama puede caer dormida en minutos sin alcanzar nunca ese estado de relajación fisiológica. El sueño llega, pero sin el descenso previo de activación. Y el sueño bajo esas condiciones no tiene la misma arquitectura que el sueño precedido por una transición completa. El coste humano de no alcanzar ese umbral no se manifiesta al día siguiente con un síntoma claro. Se manifiesta de manera acumulativa y difusa. Semanas de transiciones incompletas producen un patrón de cortisol ligeramente más alto como línea de base. La variabilidad del ritmo cardíaco desciende como promedio sostenido. El sistema nervioso autónomo pasa más tiempo en modo simpático del que necesita para las demandas reales del entorno. Eso no produce una crisis aguda, produce un desgaste silencioso de la regulación fisiológica que se mide en parámetros de inflamación, en la calidad del sueño profundo y en la capacidad del sistema inmunitario para responder con eficiencia. No es dramático, es lento y consistente. La resolución parcial que ofrece este mecanismo tiene una forma específica. Si el descenso de activación requiere tiempo y señales sostenidas de seguridad, entonces la condición previa al sueño que permite alcanzar ese estado
no es una técnica mental, sino una condición ambiental y temporal. Necesita ausencia de estimulación nueva. Necesita que el sistema de atención no tenga objetos nuevos a los que responder. Necesita que el cuerpo reciba durante el tiempo suficiente señales consistentes con la inactividad. Y necesita que ese periodo dure lo suficiente para que el sistema nervioso central lo interprete como cierre real y no como pausa transitoria. 10 minutos de silencio sin estimulación nueva no son una práctica de bienestar. Son el tiempo mínimo que el sistema nervioso necesita para creer que el día terminó. No porque alguien lo haya decidido, sino porque esa es la duración aproximada en que los parámetros fisiológicos medibles muestran el cambio. Antes de eso, el cuerpo sigue esperando. Después, el sistema tiene las condiciones para iniciar la transición real. Lo que queda sin cerrar aquí es la pregunta sobre qué ocupa ese tiempo. Porque la condición de que el sistema de atención no tenga objetos nuevos a los que responder no se satisface simplemente con apagar la pantalla. El cerebro puede seguir generando sus propios objetos de atención con la misma carga metabólica que si estuviera respondiendo a estímulos externos. El entorno puede estar en silencio completo mientras la activación interna permanece en el mismo nivel que durante una conversación difícil. Eso apunta hacia una distinción que tiene consecuencias propias y que no se resuelve con condiciones ambientales. El entorno puede estar completamente en silencio y el cerebro puede estar procesando con la misma intensidad que durante una reunión de trabajo. Eso no es una paradoja menor. Es la distinción central que separa dos fenómenos que se confunden constantemente porque comparten el mismo nombre. Silencio auditivo y silencio cognitivo son estados distintos con efectos neurológicos distintos, y el cerebro solo responde a uno de ellos. El silencio auditivo es una condición del entorno. Ausencia de señal sonora externa por encima de cierto umbral. Se mide en decibelios. Se puede crear con una habitación aislada, con tapones en los oídos, con el simple hecho de que la ciudad se calme a cierta hora. El silencio cognitivo es algo diferente. Es el estado en que el sistema de atención no sostiene ningún objeto de procesamiento activo con carga significativa. No se mide con ningún instrumento externo porque no depende del entorno. Depende de hacia dónde apunta la atención y con qué intensidad lo hace. Lo que registran los estudios de neuroimagen funcional cuando una persona está en una habitación silenciosa pero pensando activamente en algo es indistinguible, en términos de carga metabólica, de lo que registran cuando esa misma persona está respondiendo a estímulos externos. El consumo de glucosa en las regiones de procesamiento no cae porque el cuarto esté oscuro. Cae cuando el objeto de atención pierde activación. La variable relevante no es el entorno, es el objeto. Eso tiene una consecuencia que cambia la manera de entender qué es el silencio real antes de dormir. Si el cerebro responde al objeto de atención y no a la condición ambiental, entonces crear silencio auditivo es una condición necesaria pero no suficiente. Es el primer paso, no el destino. El paso siguiente exige algo que el entorno no puede proporcionar: que el sistema de atención suelte los objetos que sostiene. Y soltar no es lo mismo que intentar soltar. Intentar soltar es todavía sostener, con el añadido de que ahora hay un objeto más en el que pensar, que es el propio intento. Hay una manera de verlo que lo vuelve más concreto. Cuando alguien apaga el teléfono y se tumba en la oscuridad, el entorno ha cambiado. Pero si en ese momento está repasando mentalmente la conversación que tuvo a mediodía, evaluando si dijo lo correcto, construyendo la versión de lo que debería haber dicho, el sistema de procesamiento lingüístico, el sistema de memoria episódica y el sistema de valoración emocional están todos activos. El cerebro está en un cuarto vacío haciendo exactamente lo que haría sentado en una cafetería con ruido de fondo. El silencio cognitivo, cuando ocurre, tiene una firma neural reconocible. No es la ausencia de toda actividad. Es la activación de la red por defecto en ausencia de tarea externa,
sin que ningún sistema de atención focalizada compita con ella. La red por defecto no exige esfuerzo de procesamiento activo. Funciona con un tipo de actividad que los investigadores describen como deambulación mental espontánea, el tipo de pensamiento que ocurre cuando nada específico lo dirige. Eso es diferente del pensamiento rumiativo, que tiene estructura, que tiene un objeto recurrente, que vuelve al mismo punto una y otra vez con carga emocional. La deambulación espontánea no tiene esa estructura. Es menos costosa metabólicamente y es la condición en que el sistema nervioso puede empezar a descender de activación. Lo que esto implica es que el silencio cognitivo no es algo que se instala por decisión. Es algo que emerge cuando el sistema de atención no tiene objetos urgentes que procesar y cuando el entorno no proporciona objetos nuevos. Las dos condiciones tienen que darse juntas. El entorno silencioso elimina los objetos externos, pero los objetos internos, los que el cerebro genera por sí solo a partir de los contenidos del día, siguen disponibles mientras el sistema de atención los convoque. Y el sistema los convoca de manera automática mientras sigan teniendo carga emocional sin procesar. Aquí el principio se vuelve estructural. La variable que determina si el silencio ambiental produce silencio cognitivo es la carga emocional de los contenidos que el cerebro tiene disponibles en ese momento. Un contenido con alta carga sin resolución actúa como un imán para el sistema de atención. No requiere un esfuerzo consciente para aparecer. Aparece porque el sistema de relevancia lo prioriza. Eso es lo que produce la experiencia de acostarse en silencio y encontrar que el cerebro inmediatamente empieza a trabajar en algo. El entorno está vacío. El sistema de atención tiene objetos propios que no ha terminado de procesar. El límite donde este principio se rompe es interesante. Hay condiciones en las que el silencio ambiental produce un efecto opuesto al esperado. Cuando el nivel de activación interna es suficientemente alto, la ausencia de estímulos externos no reduce la carga cognitiva, la amplifica. Sin ruido externo que distribuya la atención, el cerebro se queda solo con sus propios objetos internos y les presta toda la capacidad de procesamiento que antes se distribuía entre entorno y pensamiento propio. El silencio, en esas condiciones, produce más ruido interno, no menos. Es el mecanismo detrás de la experiencia de que ciertos estados de ansiedad empeoran por la noche. No porque la noche sea más amenazante, sino porque la reducción de estímulos externos deja todo el sistema de atención disponible para los objetos que ya estaban activos. Eso significa que el silencio auditivo como intervención tiene un límite claro. Funciona cuando la carga interna está por debajo de un umbral que varía entre personas y entre días. Por encima de ese umbral, necesita algo más que ausencia de ruido externo para producir silencio cognitivo. Lo que ese algo más implica es que el silencio real, el que tiene efectos neurológicos medibles, no puede obtenerse por sustracción de estímulos únicamente. Requiere también que los sistemas de procesamiento emocional hayan tenido oportunidad de reducir la carga de los contenidos que el día dejó sin cerrar. Lo que sigue de este principio es una idea que no resulta cómoda. Si el silencio cognitivo es una habilidad y no una condición ambiental, entonces la diferencia entre dos personas en el mismo cuarto oscuro y silencioso no está en su entorno. Está en el nivel de entrenamiento de su sistema de atención para soltar objetos sin suprimirlos activamente, para dejar que los contenidos bajen de temperatura sin perseguirlos ni evitarlos. Eso es algo que varía. Y varía de maneras que tienen consecuencias directas sobre qué recibe el sistema nervioso como señal de cierre, y en consecuencia, sobre qué material entregará esa noche al proceso de consolidación que el sueño llevará a cabo sin que nadie tenga control sobre él. Hay una trampa en la idea misma de intentar relajarse. No es una trampa de motivación ni de técnica. Es estructural
está integrada en la manera en que funciona el sistema ejecutivo del cerebro y se activa precisamente en el momento en que alguien decide conscientemente que va a tranquilizarse antes de dormir. El sistema ejecutivo prefrontal es el conjunto de circuitos que gestiona el control voluntario del comportamiento. Planifica, supervisa, evalúa, inhibe respuestas automáticas y mantiene objetivos activos en la memoria de trabajo. Es el sistema que entra en acción cuando dices mentalmente algo como «ahora voy a relajarme». Esa instrucción es exactamente el tipo de contenido que el sistema ejecutivo procesa. Y el problema es que ese sistema es el primero que necesita ceder para que ocurra la transición real hacia el sueño. El control consciente de la relajación mantiene encendido el mecanismo que la impide. Esto no es una paradoja filosófica, es un fenómeno observable y medible. Los estudios con neuroimagen que comparan el cerebro de practicantes con experiencia en técnicas de quietud sostenida con el de personas que intentan relajarse de manera activa muestran un patrón claro. En los principiantes, las regiones prefrontales asociadas al control ejecutivo permanecen activas durante el intento de relajación. En practicantes con años de entrenamiento, esas mismas regiones muestran un descenso de activación que no se produce por esfuerzo, sino por su ausencia. Piensa en lo que ocurre cuando alguien con insomnio lleva 20 minutos en la cama intentando quedarse dormido. El intento de dormirse es ya una tarea. Tiene un objetivo, tiene un criterio de éxito, tiene una evaluación continua de si ese criterio se está cumpliendo. El sistema ejecutivo está haciendo exactamente eso, supervisando si el proceso avanza, comparando el estado actual con el estado deseado, generando correcciones cuando la diferencia persiste. Esa supervisión es incompatible con la desactivación que el sueño requiere. El esfuerzo de alcanzar el estado produce el estado opuesto. La tensión entre estos dos posibles resultados, intentar y fracasar, o soltar sin garantía, tiene una textura particular que vale la pena sostener un momento. Una vía dice que la relajación requiere intención, que sin dirigir activamente la atención, el cerebro vuelve a sus objetos habituales con carga emocional, que el abandono de control equivale a la deriva rumiatoria. La otra vía dice que cualquier forma de control ejecutivo activo sostiene exactamente el sistema que bloquea la transición, que el esfuerzo es el obstáculo. Las dos son correctas en condiciones diferentes. Y eso es lo que hace que el límite de la explicación aparezca aquí con una nitidez incómoda. La neurociencia puede describir el estado que facilita la transición al sueño con bastante precisión. Puede decir qué regiones están activas, qué regiones están en descenso, qué patrón electroencefalográfico precede al sueño lento. Lo que no puede hacer es proporcionar una instrucción que, al seguirse, produzca ese estado sin activar el sistema ejecutivo que lo seguiría. No existe una formulación del tipo «haz esto para relajarte» que no sea, por su propia naturaleza, una tarea. Toda instrucción convoca al sistema que ejecuta instrucciones. La distinción que emerge aquí no es entre hacer algo y no hacer nada. Es entre dos tipos de hacer. Uno tiene un objetivo explícito, supervisa el progreso y genera correcciones. Ese es el modo ejecutivo. El otro dirige la atención hacia un objeto de baja carga que no requiere evaluación ni corrección y deja que los sistemas de activación desciendan por su propia dinámica. Ese es el modo que los practicantes con experiencia utilizan sin llamarlo necesariamente de ninguna manera específica. La diferencia no está en la presencia o ausencia de atención. Está en el tipo de demanda que esa atención impone al sistema ejecutivo. El coste humano de esta trampa tiene una forma muy concreta. Una persona que lleva meses con dificultad para iniciar el sueño probablemente ha desarrollado una relación con el momento de acostarse que ya incluye la anticipación del fracaso. Esa anticipación
es en sí misma un objeto de atención con carga emocional elevada. Antes de que el cuerpo toque la cama, el sistema ejecutivo ya está activo supervisando si esta noche va a ser diferente, registrando cualquier señal de que el proceso avanza o no avanza, comparando los primeros minutos con el patrón de las noches anteriores. El intento de dormir bien se convierte en la causa más eficaz de no dormir bien. No por razones psicológicas difusas, sino porque la arquitectura del sistema ejecutivo funciona exactamente así cuando se le asigna esa tarea. Hay una resolución parcial aquí, aunque no sea completamente limpia. Lo que los estudios sobre transición al sueño sugieren es que el objeto de atención importa más que la presencia o ausencia de esfuerzo. Un objeto de atención de baja carga emocional y baja demanda evaluativa, algo que la atención pueda sostener sin que el sistema ejecutivo tenga que intervenir para corregir o supervisar, permite que el descenso de activación ocurra de manera lateral, sin ser el objetivo directo. La transición sucede como consecuencia, no como producto. Y eso es lo más cercano a una instrucción que este mecanismo permite sin contradecirse a sí mismo. Lo que queda sin resolver es que la elección de ese objeto y la capacidad de sostenerlo sin que el sistema ejecutivo lo convierta en tarea es en sí misma una habilidad que no se adquiere en una noche ni por comprenderla conceptualmente. Entender el mecanismo de la paradoja no disuelve la paradoja. El cerebro que entiende que no debe esforzarse puede convertir el no esfuerzo en otro objetivo que supervisar. Eso no es un fallo del individuo. Es la consecuencia lógica de cómo funciona un sistema que evolucionó para estar orientado a objetivos casi todo el tiempo. Lo que sigue de este punto tiene que ver con qué ocurre en el sistema nervioso cuando esa transición nunca llega a completarse. No en una noche, sino como patrón sostenido. Porque si el esfuerzo de meditar puede aplazar la meditación indefinidamente, y si la privación de esa transición se acumula noche tras noche, los efectos no permanecen confinados a la experiencia subjetiva del sueño. Se miden en otra escala. Cuando el sistema nervioso no recibe señal de cierre noche tras noche, el efecto no se queda en la superficie del sueño. Empieza a operar sobre el contenido mismo de lo que el sueño consolida. Y eso es algo cualitativamente diferente a simplemente dormir mal. La consolidación de memoria durante el sueño no trata todos los contenidos por igual. El sistema nervioso tiene una jerarquía de prioridades que viene de muy atrás en la evolución, y esa jerarquía favorece sistemáticamente los contenidos con mayor carga de amenaza o negatividad. La lógica biológica es comprensible. Un organismo que recuerde con más precisión los peligros que encontró tiene más probabilidades de sobrevivir que uno que los trate con la misma neutralidad que recuerda dónde encontró comida. Durante millones de años, ese sesgo fue una ventaja. El problema aparece cuando el contexto cambia y la maquinaria no. Si el cerebro entra al sueño con el sistema de activación todavía funcionando, con cortisol elevado y con el sistema ejecutivo sin haber cedido durante la transición, los contenidos que llegan al ciclo de consolidación tienen una distribución sesgada. Los eventos neutros del día, las interacciones sin carga especial, los momentos de quietud que pueda haber habido, no compiten bien contra los contenidos con carga negativa cuando la señal que los acompaña es estrés sostenido. El sueño los amplifica a todos, pero no por igual. Amplifica más lo que llegó con mayor activación emocional. Eso no es una teoría abstracta. Es un mecanismo con nombre y con medición. Los estudios que comparan la memoria de contenidos emocionales positivos y negativos tras noches de sueño interrumpido o de sueño con alta latencia de inicio muestran un patrón consistente. La retención de contenidos negativos permanece relativamente intacta. La retención de contenidos positivos se deteriora de manera desproporcionada.
El sueño fragmentado o tardío no borra de forma simétrica. Erosiona con preferencia lo que menos activación de amenaza tenía y preserva con preferencia lo que más tenía. Noche tras noche, eso construye algo. Lo que construye es un sesgo en el estado emocional basal. No un estado de ánimo de una mañana, sino el tono de fondo sobre el que el cerebro interpreta los eventos cotidianos de manera habitual. La persona que lleva semanas sin transición adecuada al sueño no solo está cansada. Su sistema de interpretación de la realidad está calibrado de manera diferente, porque lo que el sueño ha estado consolidando preferentemente durante ese tiempo son los contenidos que el sistema nervioso bajo estrés marró con mayor urgencia. Aquí la escala de la afirmación alcanza su peso real. A nivel individual, esto parece un problema de sueño. Alguien que no duerme bien, que se despierta de mal humor, que percibe los días como más difíciles de lo que quizás son. Eso ya es significativo. Pero cuando se reduce a lo que ocurre en el sistema nervioso de esa persona durante la transición, el mecanismo es preciso y medible. El sesgo negativo en la consolidación no es una impresión subjetiva, es un resultado de la interacción entre el nivel de cortisol en la transición vigilia-sueño, la prioridad que el sistema de relevancia asigna a los contenidos amenazantes y la dinámica de amplificación que el sueño aplica a lo que recibe. La ruptura entre esas dos escalas, la experiencia individual y el mecanismo subyacente, es donde algo importante se vuelve visible. Porque cuando el mecanismo opera de manera sostenida en un número suficientemente grande de personas, lo que parecía un problema personal empieza a tener una forma diferente. El deterioro del estado emocional basal en poblaciones con privación crónica de transición al sueño no es una suma de experiencias subjetivas individuales. Es un patrón de consolidación neural que opera con la misma lógica en cada cerebro que atraviesa esa condición. La misma maquinaria, los mismos sesgos, los mismos resultados acumulativos. Lo que esto significa sistémicamente es que la ausencia de ese intervalo de transición no produce simplemente personas cansadas o de mal humor. Produce poblaciones cuya arquitectura de memoria emocional está siendo esculpida de manera preferencial por los contenidos más amenazantes de su experiencia diaria. No porque esos contenidos sean los más importantes, sino porque el sistema de consolidación opera bajo las condiciones que el estrés crónico y la falta de señal de cierre crean. La arquitectura del recuerdo emocional colectivo se ve afectada por algo tan concreto como si hubo o no hubo 10 minutos de descenso de activación antes de que comenzara el sueño. Hay algo que resulta difícil de ignorar una vez que se ve de esta manera. No se trata de un efecto lejano ni de una consecuencia remota. El sesgo en la consolidación se mide en plazos relativamente cortos. Semanas de privación de transición producen cambios detectables en la distribución de lo que se recuerda y en el tono emocional con que se interpreta. Y esos cambios no requieren un acontecimiento traumático ni un periodo de estrés excepcional. Ocurren con el estrés ordinario de la vida moderna, el que no llega a ningún umbral clínico, el que simplemente no encuentra el momento de descender antes de que el cuerpo caiga dormido. La pregunta que queda abierta es, ¿de qué naturaleza es exactamente lo que se pierde cuando ese intervalo de transición se suprime de manera sistemática? No solo en términos de sueño, sino en términos de qué versión del día acaba sedimentada en la memoria a largo plazo. Si el cerebro construye su historia de los eventos a partir de lo que el sueño consolida, y si lo que el sueño consolida está sesgado por las condiciones en que recibió ese material, entonces la memoria que una persona tiene de su propia vida tiene una forma que depende, en parte, de algo tan aparentemente menor como si su sistema nervioso tuvo o no tuvo la oportunidad de descender
antes de que empezara el ciclo nocturno. Eso convierte esos 10 minutos en algo que va bastante más allá de la higiene del sueño. Hay un momento en la noche, generalmente en las primeras horas de sueño, en que el cerebro hace algo que no puede hacer en ningún otro momento del ciclo. No es solo que duerma profundo, es que limpia. El sistema linfático es la red de canales que rodea los vasos sanguíneos del cerebro y que, durante el sueño lento profundo, se expande y permite el flujo de líquido cefalorraquídeo a través del tejido neural. Ese flujo arrastra residuos metabólicos que se acumulan durante las horas de vigilia, entre ellos proteínas como la beta-amiloide, cuya acumulación a lo largo de años se asocia con deterioro neuronal. El sistema linfático fue descrito en detalle por el equipo de Maiken Nedergaard en la Universidad de Rochester en 2013, y desde entonces su funcionamiento ha sido replicado y ampliado en múltiples laboratorios. El cerebro tiene un mecanismo de mantenimiento estructural, y ese mecanismo opera principalmente mientras dormimos. Pero esa limpieza no ocurre de manera uniforme a lo largo de la noche. El sueño lento profundo, llamado también slow wave sleep por su patrón electroencefalográfico característico de ondas de baja frecuencia y alta amplitud, se concentra en las primeras horas del ciclo nocturno. Es entonces cuando la actividad linfática alcanza su mayor intensidad, y la profundidad que ese sueño lento alcanza, cuánto desciende el cerebro en ese estado y cuánto tiempo permanece en él, depende de manera directa de las condiciones con que el cerebro entró al sueño. Un sistema nervioso que llega con alta carga de activación tarda más en alcanzar ese estado. Y cuando tarda más, el periodo disponible para la limpieza linfática se acorta. Ahí está el punto donde los 10 minutos de silencio previos dejan de ser un asunto de bienestar subjetivo y se convierten en una variable con consecuencias físicas medibles sobre la estructura del cerebro. La manera más directa de verlo es esta. Si el nivel de activación con que el cerebro entra al sueño determina cuánto tarda en alcanzar el slow wave sleep, y si el slow wave sleep es el periodo de mayor limpieza linfática, entonces lo que ocurrió unos 20 o 30 minutos antes de cerrar los ojos tiene un efecto sobre cuánto residuo metabólico arrastra el cerebro esa noche. Eso no es una cadena de inferencias larga, es una cadena de 2 pasos, cada uno respaldado por evidencia directa. El supuesto habitual es que lo importante es cuántas horas se duerme. La cantidad aparece en casi todos los mensajes de salud pública sobre el sueño, y tiene su base. La privación de horas tiene efectos documentados sobre la cognición, el metabolismo y la respuesta inmune. Pero la cantidad de horas y la profundidad del sueño lento en las primeras horas del ciclo son variables distintas. Se puede dormir 8 horas con una latencia elevada de entrada al sueño lento y salir de esa noche con menos limpieza linfática que alguien que durmió 6 horas, pero alcanzó el slow wave sleep en los primeros 20 minutos del ciclo. La cantidad no captura lo que la profundidad de la transición inicial determina. Una persona que pasa de una pantalla encendida, con el sistema ejecutivo activo procesando información con carga emocional, a la cama en cuestión de minutos, lleva al sueño un cerebro con cortisol todavía elevado, con la amígdala respondiendo los últimos estímulos procesados y con el sistema de activación reticular sin haber recibido señal sostenida de descenso. Ese cerebro puede quedarse dormido. De hecho, muchas personas con privación crónica de transición se quedan dormidas con rapidez aparente, precisamente por agotamiento acumulado. Pero el sueño que sigue tiene una arquitectura diferente al que sigue a una transición de descenso gradual. La profundidad del slow wave sleep inicial es menor y el periodo de mayor actividad linfática queda reducido. Lo que complica el cuadro es que este efecto no produce síntomas visibles en el corto plazo. El cerebro tiene reservas considerables.
Una noche con limpieza linfática subóptima no produce ningún signo detectable al día siguiente. 2 semanas tampoco producen síntomas clínicos. El acúmulo de residuos metabólicos sobre el tejido neural es un proceso lento, y las consecuencias de suprimirlo de manera parcial y sostenida operan en escalas de tiempo que van mucho más allá de lo que cualquier persona asocia intuitivamente con su rutina nocturna. Eso es exactamente lo que hace que sea difícil de incorporar como información relevante para el comportamiento cotidiano. El cerebro que no recibe su limpieza completa no duele, no avisa. La complicación adicional es que la relación entre activación en la transición y profundidad del slow wave sleep no es lineal de manera simple. Hay variabilidad individual considerable. Hay factores como la edad, el estado de hidratación, la temperatura del entorno y la carga de adenosina acumulada durante el día que modulan la velocidad de entrada al sueño lento. 10 minutos de silencio no garantizan una transición óptima en todos los casos ni bajo todas las condiciones. Lo que los estudios muestran es que reducen de manera consistente el nivel de activación con que el cerebro entra al ciclo, y que ese descenso en el nivel de activación se asocia con mayor probabilidad de alcanzar slow wave sleep más profundo y más temprano en el ciclo. La relación es probabilística, no determinista, pero es real y es medible. Lo que emerge de esto no es un argumento sobre rituales nocturnos ni sobre disciplina personal. Es un argumento sobre infraestructura biológica. El cerebro tiene un sistema de mantenimiento estructural que opera en una ventana específica del ciclo de sueño. Ese sistema no puede activarse por voluntad directa, ni adelantarse, ni compensarse posteriormente. Depende de condiciones que deben estar presentes en el momento en que el ciclo comienza. Y una de esas condiciones, que el nivel de activación haya descendido lo suficiente para que el slow wave sleep profundo ocurra pronto y dure lo que necesita durar, está directamente influida por lo que ocurrió en los minutos previos. 10 minutos de silencio antes de dormir, vistos desde este ángulo, dejan de parecerse a un hábito de higiene y empiezan a parecerse a algo más parecido a preparar las condiciones para que un mecanismo de mantenimiento pueda funcionar. El silencio no limpia el cerebro, pero crea las condiciones para que el cerebro se limpie a sí mismo con la profundidad que el ciclo nocturno permite. Y esa distinción importa porque cambia completamente la pregunta sobre qué está en juego cuando ese intervalo se suprime noche tras noche. Lo que todavía no está del todo resuelto en la investigación es cuánto de este efecto es recuperable. Si semanas de privación de transición acortan sistemáticamente el periodo de limpieza linfática efectiva, ¿cuánto de lo que no se limpió puede compensarse con noches posteriores de transición adecuada? La plasticidad del sistema linfático en respuesta a cambios en la calidad de la transición es un área de investigación activa, y la respuesta no es todavía completa. Lo que sí se sabe es que los efectos de ese acortamiento sistemático no permanecen confinados al cerebro. Se extienden hacia otros sistemas del cuerpo de maneras que tienen su propia escala de medición. Los efectos de ese intervalo de silencio sobre el sueño lento y sobre la consolidación de memoria ya tienen su peso propio. Pero hay otro nivel donde esos efectos se hacen visibles, y es un nivel que la conversación habitual sobre el sueño raramente alcanza. Desde hace algo más de 2 décadas, la investigación sobre inflamación sistémica ha ido acumulando evidencia sobre una relación que no resulta obvia al primer examen. La calidad de la transición al sueño, medida por biomarcadores como la proteína C reactiva, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, no se mantiene neutral frente a la privación crónica de ese intervalo. Esos marcadores son indicadores de actividad inflamatoria en el organismo, y su elevación sostenida en sangre se asocia con riesgo cardiovascular, con deterioro de la función inmune y con un aumento de la vulnerabilidad a enfermedades crónicas.
no son indicadores de un estado emocional ni de una impresión subjetiva. Son variables medibles en un análisis de laboratorio. Lo que conecta el silencio previo al sueño con esos marcadores no es una cadena de pasos especulativa. El cortisol elevado en la transición vigilia-sueño suprime la actividad reparadora que el sistema inmune realiza durante las horas nocturnas. El sueño lento profundo, que como se ha visto, depende parcialmente del nivel de activación con que el cerebro entra al ciclo, es también el periodo durante el cual las citocinas proinflamatorias son reguladas a la baja y los procesos de reparación tisular y de modulación inmune alcanzan su mayor intensidad. Cuando la transición es deficiente, cuando el cortisol no desciende los minutos previos y el slow wave sleep llega tarde o es superficial, ese periodo de regulación inmune se acorta. Noche tras noche, ese acortamiento deja una huella medible, no en días, en semanas y meses. Eso desplaza la conversación hacia un territorio diferente al del bienestar personal. Hablar de la calidad del sueño como algo que afecta al rendimiento cognitivo del día siguiente es una conversación que permanece en el dominio de la optimización individual. Es útil, tiene sustento, pero tiene un alcance definido. Hablar de biomarcadores inflamatorios ya no es hablar de cómo rendir mejor o de cómo sentirse más descansado. Es hablar de la probabilidad de desarrollar enfermedades que matan a largo plazo. La inflamación crónica de bajo grado, ese estado en que los marcadores inflamatorios no llegan a niveles agudos, pero permanecen persistentemente elevados por encima de los valores basales saludables, es uno de los mecanismos subyacentes mejor documentados en la patogénesis de la enfermedad cardiovascular, la diabetes tipo 2 y varios tipos de cáncer. La frontera entre un hábito de higiene de sueño y una intervención sobre salud sistémica es más delgada de lo que el vocabulario cultural habitualmente asume. Lo que resulta significativo desde un punto de vista conceptual es que esa frontera no se cruza con una intervención farmacológica ni con un procedimiento médico. Se cruza con 10 minutos de descenso de activación antes de que comience el ciclo de sueño. Eso plantea una pregunta sobre la categorización que hacemos de las prácticas. Cuando algo produce efectos medibles en marcadores inflamatorios a medio plazo, lo situamos mentalmente en el terreno de la medicina, aunque sea preventiva. Pero cuando ese mismo efecto se genera mediante una práctica cotidiana, sin ningún dispositivo ni sustancia de por medio, la categorización se vuelve incómoda. El efecto no cambia según cómo lo nombremos, pero nuestra disposición a tomarlo en serio sí cambia. Los estudios que han medido marcadores inflamatorios en personas que practican alguna forma de reducción de activación antes del sueño de manera sostenida muestran descensos en los niveles de interleucina 6 y proteína C reactiva en plazos de 8 a 12 semanas. No son efectos espectaculares en términos de magnitud absoluta, pero son consistentes y estadísticamente robustos en diferentes grupos de población. Y la magnitud de esos descensos es comparable, en algunos estudios, con la obtenida por intervenciones farmacológicas suaves en poblaciones con inflamación de bajo grado. Eso no convierte los 10 minutos de silencio en un tratamiento. Lo que hace es señalar que el mecanismo por el que operan no está confinado al cerebro ni al ciclo de sueño inmediato. Se extiende hacia la biología sistémica del organismo a través de las vías neuroendocrinas e inmunes que regulan la inflamación. El cerebro y el sistema inmune comparten mensajeros moleculares. Lo que ocurre en el estado de activación del sistema nervioso central en la transición al sueño no es indiferente para los tejidos del corazón, de los vasos sanguíneos o de la mucosa intestinal.
La separación entre neurología y medicina interna es una separación disciplinar, no biológica. Hay algo que cambia cuando se ve esto de esta manera. La práctica de reducir la activación antes de dormir deja de pertenecer exclusivamente a la conversación sobre el sueño o sobre la salud mental, y empieza a pertenecer también a la conversación sobre la carga inflamatoria del organismo a lo largo del tiempo. Y la carga inflamatoria sostenida tiene consecuencias que ninguna persona experimenta directamente como tales en el día a día, porque su escala temporal es demasiado larga para que el cerebro la registre como señal relevante. Se acumula en silencio, en los análisis de sangre de dentro de 5 años, en el diagnóstico de dentro de 15. Lo que queda sin resolver, y es una cuestión que la investigación actual aborda pero no cierra, es hasta qué punto el efecto sobre los marcadores inflamatorios proviene directamente del descenso de cortisol en la transición, hasta qué punto es mediado por la mayor profundidad del slow wave sleep que esa transición permite, y hasta qué punto depende de la reducción del sesgo negativo en la consolidación de memoria que un sueño de mejor arquitectura produce. Probablemente los 3 mecanismos contribuyen y se potencian entre sí, pero la separación limpia de sus efectos individuales es difícil metodológicamente y ningún estudio ha logrado aislarlos de manera definitiva. Lo que sí está claro es que el punto de entrada de todos esos mecanismos es el mismo: el nivel de activación del sistema nervioso en el intervalo previo al sueño. Esa es la variable que se puede modificar con 10 minutos. Y a través de esa variable, el efecto se ramifica hacia la arquitectura del sueño, hacia la consolidación de memoria, hacia la regulación del sistema inmune y hacia la biología inflamatoria de largo plazo. Eso no responde todavía a la pregunta de por qué, si todo esto está disponible como información y si la intervención es tan accesible, la mayoría de las personas estructura su noche de una manera que lo impide sistemáticamente. Esa pregunta tiene una respuesta, pero no es una respuesta sobre información ni sobre conocimiento. Algo en el cerebro humano resiste el cierre. No metafóricamente, sino en el sentido más literal que la neurociencia puede medir. El sistema nervioso central no tiene un interruptor que se apague cuando el cuerpo decide que es hora de dormir. Tiene mecanismos de transición, y esa diferencia entre un sistema que se apaga y un sistema que transita explica una proporción enorme de lo que la cultura moderna llama insomnio. La paradoja es esta: las sociedades que más han investigado el sueño son también las que más sistemáticamente han eliminado las condiciones que permiten que el sueño ocurra con normalidad. No se trata de que la gente duerma menos horas, aunque también. Se trata de que el intervalo entre actividad y sueño ha sido reducido a 0, o ha sido sustituido por estimulación de alta carga cognitiva hasta el momento exacto en que se cierran los ojos. Y el sistema nervioso humano, que evolucionó durante cientos de miles de años en entornos donde ese intervalo existía por razones prácticas, no tiene capacidad de adaptarse a esa supresión. No es plasticidad lo que falta. Es que la biología del cierre no negocia. Nombrar la paradoja de manera directa sirve para algo. Las culturas preindustriales no diseñaron rituales de transición nocturna porque tuvieran acceso a neurociencia. Los diseñaron porque la ausencia de iluminación artificial, el descenso de temperatura al atardecer y la reducción obligada de actividad social creaban una zona de umbral que el sistema nervioso reconocía como señal de cierre. Esa zona no era un lujo cultural. Era la condición en que el cerebro recibía información suficiente para iniciar el descenso de activación que hace posible el sueño lento profundo. La modernidad borró esa zona sin reemplazarla por nada funcionalmente equivalente. Y donde antes había una transición que duraba entre 20 minutos y 1 hora, ahora hay un corte abrupto entre la pantalla encendida y la oscuridad de la habitación. El sistema nervioso autónomo no interpreta ese corte como una señal de seguridad. Lo interpreta como una interrupción, no como un cierre. La diferencia entre los dos estados no es semántica desde el punto de vista fisiológico. Una interrupción
mantiene el sistema simpático en un nivel de activación que podría responder si el estímulo regresa. Un cierre permite que el tono parasimpático tome predominancia de manera gradual, que el cortisol descienda por debajo del umbral de activación del sistema de alerta y que la temperatura periférica ascienda levemente, que es uno de los indicadores más fiables de que la transición al sueño está ocurriendo con normalidad. Eso no sucede en 2 minutos, requiere tiempo. Y el tiempo que requiere es, como aproximación empírica razonablemente consistente, del orden de los 10 minutos. Alguien que lee sobre privación de sueño y decide acostarse antes esa noche no está resolviendo el problema si suprime el intervalo de transición. Está añadiendo más tiempo de cama, que es una variable distinta de la que determina la arquitectura del sueño lento inicial. La cantidad de horas en la cama y la calidad de la entrada al primer ciclo de Slow Wave Sleep son 2 cosas que pueden moverse de manera independiente. Y es la segunda la que determina la profundidad de la limpieza linfática, el patrón de consolidación de memoria y el nivel de los marcadores inflamatorios que se acumulan semana a semana. ¿Por qué la resolución de esto parece tan simple y sin embargo no ocurre? Es una pregunta que merece más que una respuesta sobre hábitos o sobre información disponible. Lo que la investigación sobre comportamiento sugiere es que la evitación del silencio no es accidental. El cerebro en silencio empieza a procesar lo que estaba pendiente. La DMN, esa red por defecto que se activa cuando cesa el estímulo externo, no produce siempre experiencias neutras o agradables en el momento en que se pone en marcha. Para muchas personas, los primeros minutos de silencio real producen una emergencia de pensamientos que el día había mantenido fuera del foco de atención. Y esa emergencia se siente como malestar, no como descanso. Eso convierte el silencio en algo que el cerebro tiende a evitar activamente, aunque sea exactamente lo que el sistema necesita. La persona que llena cada momento del final del día con estímulo, con audio, con pantalla, con conversación, no necesariamente lo hace porque no sepa que el silencio es beneficioso. Lo hace porque el silencio tiene un coste inmediato que el estímulo evita. Y el cerebro humano, como cualquier sistema de aprendizaje que opera bajo presiones evolutivas, responde mucho mejor a consecuencias inmediatas que a consecuencias diferidas. El malestar de los primeros minutos de silencio es inmediato. El deterioro de la arquitectura del sueño lento, el sesgo negativo en la consolidación de memoria, la huella en los marcadores inflamatorios, todo eso ocurre en escalas de tiempo que el cerebro no registra como consecuencia de ninguna acción concreta. No hay manera de resolver esa asimetría temporal con más información. El cerebro que evita el silencio, porque en silencio emergen pensamientos incómodos, no cambia de conducta cuando recibe datos sobre interleucina 6. La información sobre mecanismos a largo plazo no compite en el mismo circuito que el malestar a corto plazo. Por eso la pregunta de ¿por qué el silencio se evita activamente?, que apareció ya antes en esta exploración, no tiene como respuesta la falta de conocimiento. Tiene como respuesta algo sobre la estructura del sistema de recompensa y sobre cómo ese sistema procesa el tiempo. Y aquí está el límite de lo que la explicación mecanística puede ofrecer. Se puede describir con precisión qué ocurre cuando el silencio existe. El descenso de activación simpática, la entrada más temprana al slow wave sleep, la mayor profundidad de la limpieza linfática, el patrón de consolidación menos sesgado hacia lo amenazante, el descenso gradual de los marcadores inflamatorios en semanas. Todo eso es real y está medido. Pero el espacio entre saber eso y hacer que ocurra es un espacio que la ciencia del sueño describe sin cerrarlo. Lo que sí cierra algo es la consecuencia que conviene no pasar por alto. Esos 10 minutos son el último editor del día. La red por defecto que se activa en el silencio previo al sueño no reproduce el día como una grabación neutra. Lo reescribe según el tono emocional dominante en ese momento de transición.
La valencia afectiva con que el cerebro entra al ciclo de sueño determina, en una proporción significativa, qué contenidos el sueño va a consolidar con mayor fuerza y con mayor accesibilidad al despertar. Si el tono es de activación residual con carga amenazante, el sueño amplifica esos contenidos. Si el tono es de descenso gradual, sin objeto de atención urgente, la consolidación opera sobre un espectro más equilibrado de la experiencia del día. Eso convierte cada noche en algo funcionalmente irreversible, en un sentido concreto. Lo que el cerebro lleva al sueño no se borra por la mañana, se consolida. El estado emocional con que una persona se despierta no viene solo de cuántas horas durmió ni del ruido que hubo en la calle. Viene también, y de manera medible, del tono emocional con que entró al sueño. Y ese tono estuvo determinado, en parte, por lo que ocurrió en los minutos anteriores al cierre de ojos. Lo que la modernidad eliminó al suprimir el intervalo de transición no fue un ritual. Fue el mecanismo por el cual el cerebro podía elegir, aunque sea de manera parcial, qué versión del día llevaba consigo al sueño. Sin ese intervalo, esa elección desaparece. El sueño toma lo que haya, con la carga que tenga, y lo amplifica durante horas. La pregunta que abrió todo esto era sencilla en su formulación. ¿Puede 10 minutos cambiar algo real en el cerebro? Y la dificultad de responderla no es técnica. La dificultad es que la palabra real no tiene el mismo significado antes y después de examinar lo que ocurre en esos minutos. Real, en el lenguaje cotidiano, suele significar algo perceptible, algo que se nota en el momento. Desde esa acepción, 10 minutos de silencio no producen nada dramáticamente visible. No hay un antes y un después que el cuerpo registre como transformación. Y precisamente ahí está el problema de comprensión, porque los mecanismos que se activan en esos minutos operan en escalas de tiempo que el cerebro humano no percibe como consecuencias de ninguna acción concreta. La red por defecto que se pone en marcha cuando cesa el estímulo externo no genera una sensación especial. No hay señal subjetiva de que el cerebro esté procesando memoria autobiográfica, proyectando escenarios futuros o consolidando el relato de identidad del día. Ese trabajo ocurre sin que nadie lo experimente como trabajo. Y sin embargo, es el trabajo que decide qué material entrega el cerebro al ciclo de consolidación nocturna. El sueño no inventa los contenidos que amplifica, los toma de lo que encuentra en la transición. Si en esa transición hay activación residual con carga amenazante, eso es lo que el sueño convierte en más sólido y más accesible al despertar. Si hay descenso gradual sin objeto de atención urgente, el espectro de lo que se consolida es diferente, más equilibrado, menos sesgado hacia lo que duele. Eso ya es algo real en cualquier sentido del término que tenga peso. Pero el alcance no se detiene ahí. El cortisol que no desciende la transición no es solo una variable del estado de ánimo del día siguiente. Es la variable que regula cuánto tiempo el sistema inmune puede operar en su modo reparador durante las horas nocturnas. El sueño lento profundo, que es cuando el sistema linfático retira residuos metabólicos del cerebro, depende de la velocidad con que el sistema nervioso alcanza ese estado. Y esa velocidad depende, en una proporción significativa, del nivel de activación con que el cerebro entra al ciclo. Semana tras semana, mes tras mes, ese nivel deja una huella que se mide en marcadores inflamatorios, no en sensaciones, en valores de laboratorio que los médicos asocian con riesgo cardiovascular, con deterioro inmune, con vulnerabilidad a enfermedades cuya escala temporal es demasiado larga para que el cerebro las perciba como consecuencia de nada. Lo que conecta todo esto es siempre el mismo punto de entrada.
el nivel de activación en los minutos previos al sueño. Una variable accesible, sin dispositivo ni sustancia, que ramifica sus efectos hacia la arquitectura del ciclo nocturno, hacia la consolidación de memoria, hacia la biología inflamatoria del organismo a largo plazo. Y entonces aparece la tensión que ninguna explicación mecanística cierra. Si el mecanismo es claro, si el punto de entrada es accesible, si el tiempo requerido es mínimo, ¿por qué la mayoría de las personas estructura el final del día de una manera que impide sistemáticamente que eso ocurra? La respuesta no está en la falta de información. Está en que el silencio tiene un coste inmediato que el cerebro registra con precisión. En cuanto cesa el estímulo externo, la red por defecto empieza a procesar lo que el día había mantenido fuera del foco. Y eso, para muchas personas, no se siente como descanso. Se siente como presión. El cerebro aprende a evitar esa presión con la misma eficiencia con que aprende cualquier otra cosa. Y la información sobre interleucina 6 o sobre slow wave sleep no compite en el mismo circuito que el malestar a corto plazo. Eso deja algo sin resolver que merece nombrarse con honestidad. La ciencia del sueño puede describir con precisión lo que ocurre cuando el silencio existe. No puede cerrar el espacio entre saber eso y hacer que ocurra. Ese espacio pertenece a otro tipo de pregunta. Una pregunta sobre cómo el sistema de recompensa procesa el tiempo y sobre qué clase de señales puede registrar como consecuencia de sus propias acciones. Lo que sí queda claro, y es el cierre más honesto que este recorrido permite, es que la pregunta original estaba mal formulada. 10 minutos de silencio no cambian algo real en el cerebro como si fueran una palanca externa que actúa sobre un sistema pasivo. Lo que esos 10 minutos hacen es permitir que el cerebro realice procesos que ya están diseñados para ocurrir y que la estructura del día moderno impide sistemáticamente. La activación de la red por defecto, el descenso del tono simpático, la entrada temprana al sueño lento, la regulación inmune nocturna. Nada de eso es un efecto que el silencio produce. Es lo que el cerebro hace cuando por fin recibe la señal de que el día ha terminado. La modernidad no eliminó una práctica espiritual al suprimir el intervalo de transición. Eliminó la señal. Y el sistema nervioso lleva décadas esperando una señal que ya no llega. Si esta noche hay 10 minutos antes de que se cierren los ojos, el cerebro sabrá qué hacer con ellos. Siempre supo. Buenas noches. Buenas noches.